Hace varios años yo sentía una santa frustración. No sé si la expresión llega a ser entendida. Yo cumplo ya mis 28 años de trabajo pastoral este año. Y estoy contento porque el 2012 cumplimos 30 años de ministerio, justo antes de que se acabe el mundo en diciembre. Y sabe que hace varios años ya, más de quizás 14, 15 años, teníamos una profunda frustración porque yo para ese tiempo era pastor y tenía a mi cargo una congregación y un ministerio. Yo decía, debe haber más. No puede ser que todo esto lo que veo sea todo lo que hay. O sea, yo le decía a mis hijos hace unos meses, qué aburrida es la vida del cristiano sin el Espíritu. La cosa más aburrida que hay, hermano. Póngale perspectiva a lo que le estoy diciendo. O sea, sin el Señor, sin la libertad del Espíritu, no hay nada. No hay nada. Y le doy gracias al Señor porque esa cantidad de años Él empezó a provocar un cambio en nuestra manera de pensar. Y de ser un pastor wesleyano arminiano, los que son teólogos entienden, los que no, relájese. El Señor empezó a quebrar nuestros límites y empezó a abrirnos una perspectiva diferente. ¿Tengo sonido acá? Listo, a ver. Quiero que escuchen esta canción. Dele volumen, dele volumen. Solo escúchelo un minuto. Eres nuestro amparo y fortaleza. Eres nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio eres tú, Señor. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Por tanto no temeremos, por tanto no temeremos, no temeremos. Cierre sus ojos un ratito. Dios nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio eres tú. Dios nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio eres tú. Por tanto no temeremos, por tanto no temeremos.
¿Le gusta? Se grabó sin ensayo. Todo está siendo cantado ese momento. Y sabe que cuando uno le abre espacio al Espíritu, Él es capaz de sorprendernos. Este es nuestro cuarto CD de adoración profética que grabamos. Ahí canta Franco. ¿Dónde está Franco? Ahí está Franco, y canta Luis, que no sé dónde está tampoco. Lucho, ahí estás. Y Nora, Mónica, y bueno, un montón de gente. Y como el buen vino tu boca, corre el vino hacia mi amado y le resbala por los labios. Cantar de los cantares. Yo soy de mi amado y él me busca con pasión. Yo soy de mi amado. Yo soy de mi amado y él me busca con pasión. Ven, amado mío, y salgamos. Ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las sendas, levantémonos temprano. Cuando usted le da lugar al Espíritu, Quien viene por los montes, Dios lo va a sorprender. por los collados, viene a ¿Nos reconoce? buscarme, viene a encontrarse con mi amor. Él viene a buscarme, saltando por los montes, picando sobre los collados. Mi amado semejante al corzo o al cervatillo. Sus pies son ligeros para correr en pos de mí, para sustentarme, para correr en el momento de la prueba. Él está detrás mío, sustentándome, alentándome, dándome fuerzas, llevándome más allá. Sus músicos pueden hacer esto. Sus pies son ligeros. Gracias por su entusiasmo. ¿Sabe por qué le digo? Porque si ellos aprenden de beber de la fuente correcta, pueden hacerlo. Y ahí surgen tesoros preciosos. Cuando el Espíritu empieza a soltarse. Esto pasó en un evento, en una escuela de adoración en La Paz, el año pasado en agosto. Y todo esto se grabó de corrido en una tarde, una mañana, ya ni me acuerdo. Pero ¿sabe lo hermoso que es que la gente termine llorando, cantándole al Señor, porque está mirando algo? Me gusta cuando se ensaya algo, qué lindo sacar una canción, pero no se compara a cuando el Espíritu empieza a cantar en la gente. No se compara. No se puede cortar, no se puede repetir. Salió mal, salió mal, punto. Pero lo interesante es que no sale mal. Lo interesante es que la gente responde. Jag fick aldrig gå till kyrkan och hitta en test. Jag får ki ador, jag får då deka av och jag då leder för jag får ki den jag. I den kitta i mig. Jag får ki akite på dike vi kan köka på gajen. Oh Dios. Jag får ki jag kan då bidika och det då jag kan det tjej vad kan det body. Que voy a volver de vida por gente este banquillo dolor no hay. Utilizo esto de introducción para empezar a mostrarle un camino.
El evento se llama Dominio. Y estos días hemos estado hablando de lo que significa la autoridad. Amén. Algo que nos aterra a los pastores es perder el control de lo que pasa en la congregación. Créame, es nuestra peor pesadilla. Y algo que le gusta hacer al Espíritu Santo es quitarnos el control de lo que sucede allá, vez tras vez. Entonces Él nos va entrenando, nos entrena en saltos al vacío, en la alabanza. A ver, muchachos, vamos a cantar y usted empieza cantando. Dale un tono de re mayor. ¿Cantas tú? ¿Qué canto? Pues el Espíritu te lo va a mostrar. Prepárate. Ya es cuando empieza uno a transpirar, ¿ve? Qué atroz. O sea, me está siguiendo, ¿verdad? Es algo complicado. ¿Por qué? Porque todo lo que es desconocido nos produce ansiedad. Ay, usted va a predicar, listo. Aquí estoy, pastor, deme sus notas, suba y predique. Pero, no, suba y predique. Ahí empiezan los tics nerviosos. Ahora, lo propio pasa con las finanzas. No recojas hoy en la ofrenda, pero es domingo, no la recojas. Desarrollar la fe implica riesgos. Si alguien le dice que es fácil, le está mintiendo. No es fácil, pero es posible. No es fácil, pero es posible. ¿Puede cortarle el sonido, por favor, para que pueda desenchufar? Ahora, le estoy diciendo algo y empecé contándole el hecho de que yo tengo también mis años en el pastorado, por la sencilla razón de que muchas veces pensamos que este es un tema que manejan los profetas, nada más. Entonces hace como 15 años, cuando yo empecé a ver algo, yo dije, pero yo no soy profeta. Yo soy pastor y mi tema son las ovejas. Así que me lavé las manos, hice el acto profético de Pilatos. El día que haya profetas, me lo explicarán. Entonces empezamos un caminar con más dudas que certezas. Ahora usted ha estado sentado estos días y escucha hablar a los hermanos aquí que han estado ministrando la palabra, que hemos estado ministrando la palabra, con tanta seguridad, como que, ¿verdad? Como que hablamos de algo muy conocido, pero le puedo asegurar que para ninguno de los que hemos tenido el privilegio de estar frente a ustedes, esto ha sido fácil. Se lo quiero decir de verdad, no ha sido sencillo, para nada. ¿Por qué le menciono esto? Porque muchas veces, después de que uno termina un evento como este, ¿sabe qué? Termina con una frustración. ¿Ha estado gloriosa la alabanza estos días? Pregunto. Mire, si yo no los hago sentar, ustedes siguen toda la tarde, ¿verdad? Ahora, bueno, piense, el domingo vuelve a su congregación. Ajá. Sí, o sea, ¿me entienden lo que quiero decir? Como que, ay. Y aquí los ángeles subían y bajaban y había una atmósfera celestial, y en la congre ni siquiera hay un hermano llamado Ángel para decir: Ángel, súbase, súbate, ya, vete ahí, sube. No hay nadie, ¿verdad?
Entonces estamos tratando de subir en el espíritu y pasa el diácono y dice, bueno, siéntese, vamos a dar ahora un saludo de felicitación a la hermana Juanita que cumple años en este día. Póngase de pie la hermana Juanita. Y uno quisiera que este evento dure todo el año, ¿verdad? Ahora, lo bueno de que estemos en un lugar así es que nos motiva, nos muestra cosas nuevas. Lo malo es que volvemos a la triste realidad. El domingo en nuestra congregación local, donde no se mueve nada. Ahora, ¿por qué le comento esto? Porque lo viví. Y porque muchos acá que conozco lo han vivido o lo están viviendo. Y quiero hablar esta tarde a esos insatisfechos. ¿Se entiende? Aquellos que sabemos que hay más. Y es como que sé que por alguna parte hay más, pero no sé por dónde. Ahora, si usted estuvo acá en cuerpo, alma y espíritu estos 3 días, y no se nos quedó en alguna nube, en alguna parte, lo que le han estado compartiendo, lo que hemos estado tratando de hacer, es darle las herramientas para que usted pueda saber por dónde ir. Hace como 5 años yo estaba en Buenos Aires y entré a una librería secular, como decimos, y estando revisando los estantes, mi esposa se fue por un lado, yo por otro lado. Y la verdad que muchas veces prefiero visitar librerías seculares porque en las cristianas hay de lo mismo mucho. Lo mismo. Entonces me metí ahí y de repente encontré un libro que se llamaba La senda de Lucifer. Y wow, qué título más interesante, lo tomé. Y en la parte de atrás, en la contratapa, estaba una foto, en casi toda la contratapa del autor. Un español tremendo, de 45 años de edad, maratonista, escaló 2 veces el Everest, fundador de algo así como 15 logias masónicas, grado 33, todos los grados del rito de York, del rito escocés, gran maestro de la orden de magia, Illuminati, y una cantidad de títulos, pero que 2 páginas apenas cubrían lo que él había hecho con 45 años de edad. Corre cada día 12 kilómetros. ¿Y sabe qué dice en el prólogo? Y me golpeó tan fuerte, me golpeó como esos puñetes que te pueden dar en el estómago que te dejan sin aire, ¿verdad? Decía, escribo este libro para que los que vienen detrás de mí sepan exactamente por dónde deben ir para adquirir el poder del que hablo acá. Entonces, en ese libro, él cuenta todo el proceso que siguió de ser estudiante de magia hasta llegar a los más altos niveles del ocultismo mundial. Con todo y foto. Y sabe que a mí me dejó como, wow. O sea, no le estoy hablando de un libro extraño que pasa debajo de la mesa. No lo digo Sonodi, ¿verdad? No son unas páginas extrañas en internet, sino de un hombre que tiene dirección en Barcelona, España, y tiene toda una escuela que se da el trabajo de escribir un manual de crecimiento para aquellos que quieren llegar a tener la sabiduría de Lucifer. Un manual que le dice exactamente qué hacer en cada etapa. Cuando yo terminé de leer el libro, me sentí muy frustrado, porque no encuentro, o voy a decirlo así, porque si usted, imagínese que por un momento es raptado por un ovni, démosle color, por un ovni, y se lo lleva de este planeta por 10 años, pero en esos 10 años usted no envejeció nada, por un tema de física cuántica que no voy a explicar ahora. Y de repente, 10 años después, ¡pum!, aparece donde estaba y va a su congregación. ¿Sabe qué va a encontrar? Que sigue exactamente igual que hace 10 años. Entonces no me extraña que la gente se aburra,
y que constantemente esté coqueteando con el pecado y tengamos el mayor índice de divorcios, no en el mundo, sino en la iglesia hoy día. ¿Qué está pasando? ¿Me estás siguiendo? Resulta que quizás nos hemos quedado con la tapa de lo que el Señor nos quiso decir y hemos hecho de eso de la más grande teología. Entonces, desde ese día, le estoy hablando desde hace 5 años atrás o un poco más, dije, ya no quiero hacer más seminarios o congresos, queremos hacer escuelas. Porque ya no es tiempo de perder el tiempo, necesitamos formar a la gente. Ahora, hasta ese momento, yo tenía mucho cuidado con las cosas que hablaba. Yo le puedo asegurar que este ha sido un evento con mucha libertad. Los hermanos que han ministrado en estos días lo han hecho con una libertad en el Espíritu preciosa. Pero sabe, hace 5 años atrás no era igual. ¿Por qué? Por muchas razones. Hay muchísima gente que hoy día está experimentando cosas maravillosas en el Espíritu, pero que no se anima a abrir la boca sencillamente porque va a ser atacada, pero no por el diablo y sus huestes, sino por la misma iglesia. Y empezamos a vivir en una forma bien rara. Yo le quiero leer este documento que fue escrito el 20 de febrero de 2006 por un profeta llamado Paul Cox. Se lo voy a leer muy rápido. Se llama La Corte Celestial. Existe una gran cantidad de testimonios recientes de profetas que participaron en una serie de concilios ante el Señor. Quiero que escuche la manera en que habla un profeta. No pretende enseñarte, te relata algo. Lo agarres bien, no lo agarres bien. Aunque realmente entraron en la corte en los lugares celestiales. Este es un concepto nuevo para muchos, sino para la mayoría de nosotros, pero la Biblia dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y hay una multitud de pasajes que hablan de tales concilios. También existe evidencia en las Escrituras que el Señor está interesado en oír nuestras quejas. En el 2005 estaba hablando en una iglesia en Hawái, así de maravilloso como era estar en ese lugar bonito. Personalmente tenía un problema, no tenía una prédica. De repente comprendí que estaba discerniendo cada ser espiritual que el Señor me había enseñado a reconocer en los últimos 10 años. Ángeles, serafines, querubines, ancianos, poderes y fuerzas espirituales. Todos ellos estaban allí. Entonces comprendí lo que se suponía debía ser. Era un tiempo de ir hacia un nuevo nivel. Diga conmigo, nuevo nivel. Era la primera vez que participábamos en una corte celestial con un gran número de personas presentes. Echemos una mirada al fundamento bíblico para tal acción. Bueno, entonces me da un montón de versículos, sí, que no lo voy a leer en este momento, pero si usted quiere tener el documento completo, me puede escribir a una dirección de correo y yo se lo voy a mandar. Sí, son como 3 páginas o 4, no es nada más. Pero hay un montón de versículos. Me voy a ir directo al relato por cuestiones de tiempo. Ahorita les doy el correo, esperen un momento. Hacia finales del 2005, durante la última reunión en la conferencia Soltando a los Guerreros en Ontario, Canadá, el Señor nos llevó a participar en una corte celestial una vez más. Todos los seres espirituales llegaron a nuestra reunión y el Señor nos llevó como un grupo a los lugares celestiales. Lo siguiente es un relato de lo que sucedió. Desde que nos sentamos en los lugares celestiales, llamamos a 12 individuos a sentarse como miembros del concilio. Mis palabras a la congregación fueron: sean honestos, piensen sobre sus vidas personales, sus matrimonios, sus familias, su salud y sus finanzas. Si hay alguna queja contra el enemigo que les gustaría traer ante el Señor, me gustaría que se pongan en pie. Amigos, esta es la iglesia. Ahora hay una indignación justa que crece dentro de mí en contra del enemigo y vamos a traer esto ante el Señor. Pero vean, Él ya lo sabe, pero quiere que nos involucremos.
no estamos esperando simplemente aquí el día de nuestra muerte. No estamos esperando nuestra muerte. Tenemos algo que hacer y necesitamos tratar estos asuntos. Es tiempo de tomar una posición y decir, ya basta, suficiente es suficiente. Entonces oré, Señor, te pedimos ahora mismo que convoques al concilio como Rey de Reyes y como nuestro juez. Señor, por la fe, asentados en lugares celestiales donde estamos asentados, te pido que des comienzo a esta reunión. Ahora, Padre, mismo vengo aquí con tus hijos. Estos son los que redimiste por la sangre de tu Hijo. Estos son los que amas y predestinaste desde el principio de los tiempos a ser parte de la novia de tu Hijo. Y Señor, ellos no lo están haciendo bien. El enemigo vino y los asaltó, los molestó, les sacudió, robó, asesinó, arruinó, descorazonó, deprimió, trajo locura y desesperación, miedo y temor, enojo y rabia sobre estos tus hijos. Y Señor, emitimos una queja contra el enemigo. Decimos, Señor, que ya es tiempo, según nuestra opinión, es suficiente. Señor, queremos ser guerreros que el mundo vea, perciba como victoriosos. Señor, tu palabra dice que debido a las bendiciones que vendrán sobre tu pueblo, el mundo sabrá que pertenecemos a ti. Ahora, Señor, esto no está sucediendo. Ahora, Señor, hemos preparado un concilio con quienes están viviendo esto ahora. Y, Señor, te pedimos que les hables y les reveles tus caminos, tu palabra. Bueno, y ahí cuenta todo lo que pasó y de repente la gloria del Señor se manifiesta en ese lugar. Y cada hermano presenta sus quejas delante del Señor. Quiero que imagine la situación. Es una reunión muy poco ortodoxa, muy poco usual. No es la típica reunión de intercesión donde las abuelitas se duermen mientras oran. Es una reunión diferente, es una reunión donde estamos presentes delante de la corte celestial, delante del trono de Dios, y le estamos diciendo, Señor, tú eres juez justo, queremos apelar a tu justicia. Bueno, y cuenta varios testimonios de lo que los hermanos hicieron ahí, y cómo los profetas eran los que coordinaban la reunión. Eso es lo hermoso, los profetas se activaron para empezar a dirigir lo que pasaba, y en esa hermosa asamblea, ese día en Ontario, Canadá, estos hermanos tuvieron una experiencia extraordinaria. Pudieron participar de una corte celestial. ¿Cómo es posible que se dé algo así? ¿De qué está hablando, pastor? Uno de los textos que más ha usado estos días Emerson es Génesis 1:3. De hecho, Génesis 1 en general. Yo quiero partir con ese versículo, si me lo permiten. La primera cosa que quiero decirle, está en Génesis 1:3, es que cuando Dios quiere alterar toda la oscuridad y el vacío que está sobre la creación, Él lo único que utiliza es su palabra. Amén. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Ahora, la primera cosa que quiero que entienda, por favor, y ayer el profeta Emerson habló bastante del sonido. La primera cosa que quiero que entienda es que la palabra o las palabras que salen de nuestra boca no son esencialmente comunicación, sino que nuestras palabras están diseñadas para crear un ambiente. Amén. Si usted analiza, la Biblia está llena de ejemplos en los cuales lo que se dijo trajo consecuencias. Como mi amigo Lucas Márquez escribe en un libro, hablar nunca es un acto inocente. Todo lo que digo trae consecuencias. En el libro de Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén. ¿Estamos bien con eso? Ahora, en el libro de Números 23 hay un episodio que seguramente todos ustedes han leído. 23, capítulo 11, ¿puede ver? Digo, Números 23, versículo 11. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, los has llenado de bendición. Versículo 12, y él respondió, Señor, ¿no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca?
Resulta que a consecuencia de nuestra manera de pensar, nosotros producimos algo que se llama lenguaje. Hay una relación directa entre el pensamiento y el hablar. Amén. Ahora, todas las bendiciones tremendas que el Señor tiene para nosotros están divididas en promesas, ¿verdad? En bendiciones, en pactos, y hay una cantidad en la palabra. Pero todas ellas están ligadas a lo que el Padre habla, a lo que dice o a lo que nosotros podemos decir. Recuerde ese conocido versículo que dice: el pobre diga, ¿pobre soy? No, el pobre diga, rico soy. Ese pequeño juego de palabras que aparece ya en los escritos de los profetas menores nos dejan ver la manera en que Dios habla y piensa respecto a la palabra. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué es tan importante la adoración profética o la adoración en general? Te digo por qué. Lo que tu congregación canta es lo que tu congregación cree. El subtítulo de este evento se llamaba, lo tienen algunos en su manilla, ¿qué dice ahí? Un llamado a la reforma. Permítanme mencionar por un momento a Lutero. Lutero es un ejemplo de reformador, ¿está conmigo? También se lo mencionó estos días. Si bien él restaura una verdad que el libro de Habacuc ya decía, ¿cuál es? ¿Quién lo dijo ahí? ¿Quién fue? Muy bien, hermano, muy bien, felicidades por eso. Le vamos a regalar un CD, ¿ya? Se va a acercar luego. Lo que restaura Lutero, esa verdad teológica, el justo por la fe vivirá, que provoca un cambio de paradigmas. ¿Por qué? Porque antes de esa restauración de la verdad, la salvación era consecuencia de un tremendo esfuerzo. ¿Es correcto? Indulgencias, sacrificios y una cantidad de cosas. Pero Lutero no solo restaura ese principio doctrinal. Por ejemplo, él gasta más de 40 años cambiando la educación. Él se consigue un castillo abandonado, una casa muy grande, y él empieza a enseñar a leer a la gente. En esa época, le estoy hablando de más o menos 1500, la mayoría de la gente no tenía ninguna instrucción ni formación. De hecho, ni siquiera los sacerdotes conocían la Biblia. Note que no había la imprenta. ¿Estamos? Durante varios años, él y su esposa y un grupo de ayudantes enseñan a la gente a leer. ¿Por qué? ¿Por qué va a gastar un reformador tiempo enseñando a la gente a leer si él debería estar enseñando verdades espirituales? Le digo por qué. La palabra tinieblas en el hebreo significa ignorancia. ¿Y sabe qué significa la palabra conocimiento? Luz. O sea, el imperio de las tinieblas es un imperio de ignorancia. ¿Sabe por qué el diablo puede ganar mucha ventaja sobre nosotros? Porque él conoce la Biblia mejor que nosotros. Y él sabe lo que puede hacer. Y nosotros no. ¿Está conmigo? ¿Entiende lo que le digo? La segunda área que él restaura es la educación. Y Dios es tan tremendo, para que vean ustedes cómo Dios está interesado en la educación. En ese mismo periodo en el que se provoca la reforma de Lutero, 1517, Gutenberg inventa la imprenta. ¿Y sabe cuál es el primer libro que la imprenta de Gutenberg imprime? La Biblia en alemán. Este monje se da la titánica tarea de traducir las escrituras al alemán. ¿Sabe? Eso permite que la reforma incendie Europa. ¿Me está siguiendo? Se juntan dos elementos, la imprenta y la reforma. La tercera cosa que Lutero hace es cambiar la alabanza.
sabe que él no tenía ensayos de música. ¿Sabe cómo era el ensayo de la congregación de Lutero? Era una reunión donde todos los miembros venían a cantar. Ese era el ensayo del grupo de alabanza. Toda la congregación cantaba. Y si usted ha estudiado un poco, va a darse cuenta que Lutero compuso muchos himnos. ¿Se acuerda del famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios? Qué tremendo himno, ¿verdad? Definitivamente este hombre entendía lo que era la guerra espiritual. Ajá. O sea, si usted analiza a Lutero o luego Calvino en Ginebra, va a darse cuenta que Calvino de la misma manera se metió en la educación y se metió en el cambio de la liturgia en la congregación. Esto es a través de la alabanza. ¿Por qué? Porque la única manera de establecer una reforma es a través de un cambio del idioma. Ajá. Hace unas semanas atrás estaba enseñando en una escuela de autoridad espiritual. Yo les explicaba lo que es el reino de Dios en términos de nuestra vida diaria. ¿Se lo puedo decir fácil? Es un cambio de cultura que entra en la congregación. Eso está ligado a nuestra liturgia, a nuestra oración, a nuestra economía. Me explico. ¿Cómo reconoces a un profeta? Por la manera en que habla. El Señor me mostró. Tuve un sueño. ¿Sabe? Dios me dijo. Va por ahí, ¿verdad? ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el reino de Dios empieza a establecerse en una iglesia local como la tuya, la mía, lo que empieza a generarse es un cambio de cultura en la gente. Por ejemplo, nosotros sabemos que justicia y juicio es el asiento del trono de Dios. Misericordia y verdad van delante de su rostro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe por qué razón nosotros no estamos de acuerdo con la piratería? O sea, no fotocopiamos libros de la hermana Ana, no pirateamos DVDs del hermano Fernando, ni estamos grabando esta conferencia con un pendrive. No lo hacemos porque eso es ilegal. Ahora, pero es que en Venezuela todos lo hacen, no solo en Venezuela, lo hacen en Chile, en Argentina. Un día estaba parado en un semáforo en Santiago de Chile y un hombre que vende DVDs me ofreció un set mío, La Reina del Cielo. Lléveselo, está muy bueno. Era el mío. Me lo ofrecieron en una esquina de Santiago. Dije, wow, qué rápidos son. Deme uno. Ahora, escúcheme. Aunque todos lo hacen, nosotros ya no lo hacemos por una sencilla razón. Tenemos otra cultura. Yo sé que la autoridad que tengo depende de la luz que tengo en mi vida. Yo no voy a quemar mi autoridad por tener una cosa pirata, ¿me entiende? No lo voy a hacer porque he entendido la importancia que es delante de mi Dios que yo camine en luz. Entonces yo no copio porque está prohibido, copio porque no me conviene. ¿Me está siguiendo? Ahora, ese es un cambio de cultura. Los niños empiezan a entender eso. Cuando la danza empieza a cambiar, por ejemplo, empezamos a cambiar la danza. Antes de cambiar la danza, todos, pues como que es, a ver qué te gustaría hacer, ¿verdad? Entonces hay muchas jovencitas que están como toreros toda la reunión, con unas telas ahí. Pero cuando se suelta ahí una atmósfera profética, ya sabe cuándo usar la tela roja, cuándo usar la azul, cuándo levantarla, cuándo mecerla, cuándo hacer esto. O sea, hay una nueva mentalidad en la gente. Entonces entre nosotros ya es otra historia. Ya no es cualquiera que levanta una bandera. Usted sabe que una bandera es un lenguaje. Ha visto las banderas comunican mensajes. Ya tiene una hermana con su bandera y no sabe por qué rayos mueve la bandera, hermano. No tiene la más pálida idea. Nosotros tenemos en la congregación 4 colores de banderas y cada bandera significa algo. Cuando se ve un ambiente denso, como que la cosa no va, ellos sacan banderas rojas. ¡Bum! Entonces sabemos que eso es declaratoria de guerra. ¿Me entiende? Y empiezan las banderas rojas y lo que había ahí sale corriendo por la ventana. Sin estar reprendiendo, sin estar
¿Por qué? Porque ahí hay una cultura dentro de la gente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué le digo? Ayer estábamos hablando aquí adentro y se nos cortaba la luz cada rato. Entonces yo le digo a Anita, mira, cuando estuvimos el año pasado aquí mismo, se cortó la luz y el salón estaba repleto y fue terrible. ¿Se acuerda usted, Víctor? Cómo chorreábamos aquí, ay, por el calor. Y Anita me dijo, no, cancelo esas palabras, no va a ser así. En su cultura, que es correcto, ni siquiera admitió mi comentario. ¿Por qué? Quiero que entienda. Porque ella, o sea, ahí va. Cuando uno es profético, no es profético cuando predica, es profético en toda su vida, en todo lo que hace, en todo. No es algo que predica. Me está siguiendo. Es una manera de vivir en todo lo que hacemos. Entonces no me dio el chance y me corrigió porque yo estaba declarando algo que me pasó, que de ninguna manera pienso que quisiera que me pase de nuevo. Quedarnos en esos cortes terribles, ¿verdad? Ya no pasará. Ahora, ¿qué está habiendo? Un cambio de pensamiento que se expresa por un cambio de hablar. Ahora sí lo agarró. Entonces, ¿qué sucede? ¿Hablamos de lo que oímos o hablamos de lo que vemos? Así funciona la cosa. Entonces, ¿qué debemos aprender a hacer? Debemos aprender a oír y debemos aprender a ver. ¿Para qué? Hermanos, escúchenme, es que el hablar es consecuencia del oír y del ver. Por ejemplo, una persona que es sorda no puede hablar. El niño que nace sordo no puede hablar. Tiene todo el aparato para hablar perfectamente, ¿correcto? ¿Por qué no puede hablar? Porque no oye. ¿Lo agarró? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que yo busco cuando digo mis músicos son proféticos? ¿O puede usted empezar a escuchar la música que le estaba haciendo escuchar? Lo que ellos han desarrollado no es el canto, es su capacidad de oír y ver. ¿Qué es canto profético? Es cantar de lo que uno ve o cantar de lo que uno oye. Busque Colosenses capítulo 4 versículo 6, por favor. Colosenses capítulo 4 versículo 6. Diga conmigo decretos. Le quiero enseñar a gobernar en esta tarde usando decretos. ¿Ya? Ese es el tema central de esta enseñanza, enseñarles a gobernar por decretos. En mi primera enseñanza les hablé de qué es la autoridad y los tipos de autoridad y entendieron que es temporal y por propósito. Ahora van a poder entender cómo la autoridad se puede expresar por decretos. ¿Estamos bien? Listo. Colosenses capítulo 4 versículo 6, que vuestra palabra esté siempre llena de gracia y sazonada con sal. Así podréis responder sin dificultad a las cuestiones que se os plantean. En el mismo libro de Colosenses, capítulo 3, verso 16, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia. Diga abundancia. Hace años, el hermano Harold Caballero cuenta un testimonio que le sucedió en Centroamérica. Llegó una congregación donde había mucha gente enferma. Entonces él quiere que la gente pase para que él ore por los enfermos. Y de repente Dios le dice, espera Harold, pregunta a las personas de esta congregación, ¿cuántos de ellos saben 5 versículos que hablen de sanidad? 5. Entonces dijo, ¿habrá alguna persona que puede decir 5 versículos de memoria, por ejemplo? Y no había ni una. Dijo 4 versículos de memoria que hablen de sanidad. Bueno, para hacer corta la historia larga, llegó a 2 versículos y ahí sí habían algunas personas. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza de Dios? ¿Cómo pueden reclamar algo si no saben que tienen derecho a eso? ¿Sabe por qué por muchos años yo como pastor no presté atención a los profetas? Porque ignoran la palabra.
Entonces te soltaban cualquier tontería que no tenía ni pies ni cabeza en la palabra. Pero cuando un profeta empieza a hablar la verdad escondida de Dios, pero usando la palabra, o muestra que él tiene un conocimiento suficiente y aprobado de la Escritura, yo no creo que un pastor locamente cierre sus oídos. O sea, uno realmente tiene que ser una persona que no tenga un corazón por el Señor. ¿Me está siguiendo? Yo le dije, le cuento un poco mi experiencia. Yo tuve el privilegio de conocer profetas que de verdad tenían un conocimiento de la palabra, de tal forma que aunque lo que me estaban mostrando no me entraba a la cabeza, o sea, como que no puede ser, no podía refutar lo que decían. No podía. Era tratar de tapar el sol con un dedo. Si es que yo afirmaba tal cosa. Se puede con un ojo. El ejemplo más gráfico de esto está en el libro de Ezequiel capítulo 37. No voy a leer íntegramente esto porque no es motivo de mi enseñanza, pero sí me sirve como ejemplo. Si puede usted acompañarme, Ezequiel 37. ¿Cómo se mueve el concepto de cielos y tierra? Lo han escuchado varias veces estos días. ¿Cómo coordina ese trabajo, cielos y tierra? ¿Cómo se da? ¿Qué quiere decir? Veamos esto. Versículo 1 del capítulo 37. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hay una realidad espiritual. Esa realidad está ahí con nosotros o sin nosotros. ¿Me sigue? O sea, el Padre reina. Lo creas o no, lo percibas o no, Él reina. Esa verdad no se va a cambiar porque tú digas, no, a mí no me parece. Hace poco Stephen Hopkins dijo, no hay Dios. Está más muerto que vivo el pobre hombre con su enfermedad. Digo, no hay Dios. Y le sacaron una caricatura en un periódico español donde él decía, no hay Dios. Y Dios decía, no hay Hopkins. Y sabes, no sé qué pesa más, hermano. Igual que Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Dios está muerto. Y sus tumbas son las catedrales. Termina loco en un psiquiátrico y Dios dijo, Nietzsche está muerto. Ahora, esa realidad existe. Por ejemplo, ¿qué estará pasando en el mundo espiritual sobre Venezuela en este momento? No sé. Pero si lo supiéramos, ¿marcaría alguna diferencia? Ahí es cuando aparecen las cosas. El profeta Ezequiel es llevado en el espíritu a ver un valle lleno de huesos secos. ¿Por qué Dios lo lleva a él? Porque quiere hacerle, mira, un tours es un lugar muy desagradable para hacer un tours. Dios necesita de Ezequiel. ¿Para qué? Necesita lo que Ezequiel pueda decir. Necesita la declaración de Ezequiel. ¿Dios puede cambiar ese valle de huesos secos en un ejército? ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Y para qué lleva a Ezequiel? Porque Ezequiel tiene algo que es el instrumento de ese cambio. ¿Qué? Exacto. Usted conoce todo el pasaje, no voy a explicarlo, le decía. Ahora, supongamos que usted está viviendo en un valle de huesos secos financiero. O algunos aquí tienen un valle de huesos secos ministerial. Creo que me entiende, ¿verdad? O sea, hay una situación en lo que uno no le ve esperanza. ¿Qué esperanza le ves a unos huesos secos? Entonces, un poco el tema, y es ahí donde empiezo a introducirte a la autoridad práctica, al reino aquí, hoy.
es de que si bien puede haber huesos secos, y sé que Dios puede hacerlo, pero por alguna razón no lo hace. Él no está cambiando los huesos secos. Yo le digo, Señor, mira mi necesidad, tengo un problema, o lo que decíamos el otro día, tengo un hijo con un problema de epilepsia, tengo lo que fuera. Yo te digo, ¿acaso Dios no sabe que tienes el problema? Sí, lo sabe. ¿Acaso Él no sabe? ¿Acaso Él no conoce una necesidad antes de que la digamos? Hermanos, sí lo sabe, lo sabe. ¿Por qué no lo hace? Probablemente lo que Él está haciendo es entrenarnos. Pero ¿qué entrenamiento nosotros podemos tener para poder vencer esto? Hago un paréntesis. ¿Alguna vez tuvieron un sueño horrible, tan real, pero tan real, una batalla de esas, yo qué sé, cualquier cosa, y no podían decir el nombre de Jesús en el sueño? ¿Les ha pasado? O sea, podían experimentar de todo y sentían todo, pero no les salía la palabra. Y en el momento en que dijeron Jesús, ¡pum!, todo se fue. Se fue. Bueno, eso es lo que el diablo, a lo que el diablo puede llegar. Dejarte mudo. Quiero que entienda lo que le estoy diciendo. Cuando una persona no es capaz de abrir su boca, ya el diablo lo tiene. Ya lo tiene. ¿Por qué? Porque yo puedo construir una realidad si soy capaz de hablar. Puedo cambiar mi entorno. Esto lo escuchó anoche de Emerson, ¿verdad? Si hablamos, somos capaces de hacerlo. Ahora, hasta ahí llegamos bien. ¿Dónde entra el tema de decretos? Bueno, entra aquí. En mi hablar constante, ¿se podría decir que estoy decretando todo el tiempo? No. Cuando hablo de decretos, me estoy refiriendo, por favor agarre la escena, amados, para que Ezequiel pueda hablarle a los huesos, lo primero que necesita, ¿sabe qué es? Ver los huesos. ¿Estamos? ¿Cómo nace el decreto? Viendo. Debo ver. Y es ahí que el mundo espiritual se me hace necesario. O sea, yo necesito ver. Si no lo veo, no puedo empezar a ordenarlo por mis palabras. En el versículo 3 de este Ezequiel 37 dice, y él me dijo, sigo en el pasaje, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La respuesta de Ezequiel es el camino fácil, tú lo sabes. Tú sabes, Dios, todas las cosas. Ahora, le voy a cambiar la historia. ¿Sabe qué significa en el hebreo? ¿Tú lo sabes? Esto le va a aclarar todo. En realidad él no le devuelve la pregunta. La palabra tú lo sabes en hebreo significa él ya lo vio. No lo agarró. Lo agarró. Ah, ya, es que los vi tan calladitos. O sea, Ezequiel vivirá, tú ya lo viste. ¡Está listo! O sea, no le está tomando la presión el Señor. ¿Se entiende? No lo está testeando. El Señor conoce a Ezequiel al derecho, al revés, para acá, tridimensional, lo conoce. Lo que Ezequiel está diciendo es, yo hablaré lo que tú viste.
yo hablaré lo que tú viste. En otras palabras, Señor, dime lo que estás viendo para que yo lo decrete. ¿Por qué? Ahí está la diferencia entre mi hablar normal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, ¿verdad? Voy a decretar. Yo decreto aquello que Dios ve. Si ustedes leen algunos salmos, mire, le estoy entregando una llave. Le estoy entregando una llave para abrir muchos de los problemas y para dar vida a muchos huesos, a muchos valles. Es bien interesante. Lo que está pasando acá es una armonización entre cielos y tierra. O sea, el profeta, el que habla, decreta o dice aquello que Dios está viendo. Y va a ver que en los salmos constantemente empieza David diciendo: Señor, has visto tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Uno dice, pero no le digas lo que él ya ha visto. Es que no se trata de que lo haya visto, es que se trata de que él sepa que yo sé que lo ha visto. Ejemplo, dos hermanitos, y uno de ellos es tremendamente travieso, pero tiene la habilidad de nunca hacerse pescar por los papás. Entonces, ¿cuál es la tarea de uno de ellos? Mira, mamá, mira. ¿Ah? Mamá, mira, dile. Es exactamente lo que hace David. Dile algo. Señor, ¿cómo es posible que el impío prospere y tus hijos pasen necesidad? Di algo. Y el Señor le dice: no voy a decir nada, lo vas a hacer tú. ¿Cómo puedo decir yo? Yo no puedo resolver esto. Sí puedes resolver. Ejemplo 2. Supongamos que está haciendo un arreglo. Yo quiero mandarle unas flores a mi esposa, pero no tuve tiempo de ir a la florería. Entonces le digo a un asistente: ¿puedes ir y me haces un ramo de flores en la florería? Y lo trae. Entonces yo lo miro y digo: uy, no, le pusiste margaritas. No le gustan a mi esposa las margaritas. Ahora, note, yo juzgo el arreglo en base al conocimiento que tengo de mi esposa. Y le digo: no le va a gustar. ¿Qué pasa cuando el profeta quiere juzgar algo? Tiene que saber cómo piensa Dios de eso. Ezequiel capítulo 3. Me gusta mucho este pasaje. Ezequiel capítulo 3, verso 1 al 4 dice: y él me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo, y ve, habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo con este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Me dijo además: hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. O sea, ve y decreta. Ve y háblales con mis palabras. Así dice el Señor. Ese es un decreto. La palabra rollo, ¿se acuerda del rollo que se come? Parece un burrito. ¿Conocen los burritos? Qué sabrosos, ¿verdad? Un rollo, en el hebreo es mejilá. Mejilá. La palabra mejilá significa los escritos. No es la Torá. La Torá es el Pentateuco, ¿estamos bien? Sino, cuando en la palabra se habla de los escritos, mejilá,
se refiere a decretos proféticos. Cada vez que un profeta iba a una comunidad, a una aldea, piense usted en Abdías, en Ageo, todos ellos, ¿verdad? Ellos iban con un mejilá de Dios, esto es, un rollo. El rollo se lo habían comido. ¿Estamos? ¿Recuerdan cuando le decían, ponga su mano acá porque ahí está su espíritu? ¿Recuerda? Bueno, se lo comieron, dejémoslo ahí. Cuando ellos llegaban y decían, tengo un mejilá de Dios, todo el pueblo dejaba las labores que estaba haciendo e iban a escuchar al profeta que venía de parte de Dios. Todos suspendían esto. Mujeres, niños, libres, esclavos y aún los sacerdotes. De hecho, Dios reprende a la casa de Leví por no querer recibir el mejilá. Las palabras de mis profetas, dice las palabras, pero en realidad dice mejilá. Esto es, los decretos que yo les mandé. ¿Estamos bien? Listo. Ahora, el mejilá, imagínense esto, es como el documento que viene del cielo. Me dijo, come esto. El profeta que comió el rollo va y lo dice. Cuando él lo dice, por su palabra se unen los cielos y la tierra. Se produce algo que se llama acuerdo. Hay un principio en autoridad espiritual que se llama el poder del acuerdo. Es uno de los principios más poderosos. ¿Sí? Si no nos ponemos de acuerdo, estamos sonados. Podemos ser muchos, si no tenemos acuerdo, ya estamos vencidos. Este mejilá, este poder del acuerdo, se ve expresado en Mateo 18. Lo que ustedes aten en la tierra habrá sido atado en los cielos. Eso se llama acuerdo. Cuando algo es sujetado acá y sujetado allá, está hecho. Amén. A la luz de eso, nadie podía llamarse mensajero de Dios sin de verdad tener un mensaje de Dios. Era necesario que se produzca eso. En Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice el profeta, cuando se presentaban tus palabras, yo las comí. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Mas este no es un ejemplo solo del Antiguo Testamento. En Apocalipsis capítulo 10, el profeta Juan tiene una experiencia muy interesante en el versículo 8, Apocalipsis 10, 8. Él está mirando, recuerden el principio de mirar. Ven y sube. Era necesario que Juan vea. 10:8. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo, ve, tome el libro que está abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Verso 9. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Verso 10. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. Versículo 11. Y me dijeron, debes profetizar. Debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, un intercesor
es alguien que aprende a pensar como Dios piensa de las cosas, de tal manera que lo que él dice está en perfecto acuerdo con lo que Dios dice. Hace unos años atrás, unos 3 o 4 años atrás, el Señor empezó a hablarnos acerca de la importancia de conocer nuestros derechos. Yo estaba hablando con una hermana y esta hermana tenía muchísimos problemas. Ella vino de otro país, tenía problemas de salud, tenía a sus hijos medios perdidos en el mundo. Una buena persona. Entonces yo le dije, mira, lo que vamos a hacer es presentarnos en la corte celestial. ¿Se acuerda de lo que le leí? Ok. Pero para presentarte en una corte celestial, tienes que saber qué derechos tienes. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de estar en un juzgado, espero que nunca lo tengan, en un juzgado terrenal. Yo les conté algunos, no sé si lo es en Venezuela, pero bien cortito. Yo pude presenciar un juicio en Estados Unidos, tuve la oportunidad, lo presencié en Las Vegas, y fue por ir a defender al perro de un pastor. Ay, sonó feo, ¿verdad? Voy a aclararlo, por favor. Voy a aclarar lo que dije. Pastor, no hable así de la gente. No. No sea mal pensado. Mi amigo, un pastor de Las Vegas, volvíamos de viaje con él y su perro asustó a un niño. Se soltó y un niño pasaba, pum, le puso las patitas, el niño se cayó, la mamá lo presentó, demanda en la corte. Listo. Entonces, estaba juzgado, había una cita, el perro se llamaba Chucho. Entonces vamos a asumir que era el perro de Franco apellida Cortés. Entonces la demanda fue contra Chucho Cortés. No, de verdad. La demanda fue contra Chucho Cortés. Bueno, entonces me dice, acompáñame, vas a orar por mí. Entonces yo voy al tribunal con él. Mire, una experiencia, yo pues nunca había estado en un juzgado americano, ni quisiera estar, pero estaba yo acompañando a mi amigo. Era para algo muy sencillo, demostrar que no fue lo que pasó, que el perro tenía su licencia en orden y lo dejaban libre, y si no se podía demostrar eso, adiós Chucho. Ahí nomás se va, al cielo de los perros, ¿sí? No, de verdad, pero es en serio. Se ríe, no se va. Entonces, antes de entrar a la corte, el abogado le dijo al pastor, a mi amigo, a ver, muéstreme esto. ¿Nos defendemos o usted se declara guilty, culpable? Porque tú puedes decir, no soy culpable. Entonces el juez te dice, a ver, vamos a ver. ¡Pum! Si tú dices que no eres culpable y te pescan culpable, yo le decía, imagínate a tu perro en la silla eléctrica. ¡Qué atroz! ¡Qué terrible, pobre perrito! ¿Verdad? Le molestaba, ¿qué le digo? Había que aprovechar del momento. Bueno, la cosa es que él reconoció que era culpable porque no sujetó al perro, lógico, él no estaba en la casa. El perro, la empleada dejó abierta la puerta del jardín, salió y asustó al niño. No lo mordió, pero le pidió, quiero ver la licencia del perro, porque allá se paga una licencia anual por tener un perro. Y todo estaba en orden, y como él dijo, soy culpable. Ay, mire, el juez pasó, qué impresionante, ¿no? Todos de pie. Entra en sesión la Corte de Nevada contra Chucho Cortés. Pero no es broma. El estado de Nevada lo estaba enjuiciando a Chucho Cortés. Claro. Wow, y qué solemnidad. Todos de pie. Rum.
¿Dónde está el representante de Chucho Cortés, el pastor? Claro, fue así. Guilty or not guilty, culpable o no culpable, guilty. Venga aquí adelante, lo llamó el juez. Y hablaron algo ahí. Muy bien, inocente, Chucho Cortés, siguiente caso. Duró muy poco, no lo disfruté mucho. Quería escucharle decir al juez al lugar. Como en las películas, al lugar. Pero bueno, no me di el gusto. Pero sí experimenté algo. Experimenté la sensación de estar en una corte. Y como para presentarte en la corte debes saber que tienes las cosas en regla. Ay. Ahora, si nosotros nos ponemos a cernir finamente, hay muchas cosas que toleramos dentro de esta casa, y digo, no de este edificio, sino dentro de la vida de la iglesia y en nuestras propias vidas, que no son buenas. ¿Me estás siguiendo? Ahora, yo no hablo de cosas horribles, grandísimas, sino de las zorras, cazadnos las zorras pequeñas que se comen las vides. Esas cosas, ¿me estás siguiendo? Que se nos esconden, que se nos hacen invisibles. ¿Está aquí? Entonces yo hablaba con esta hermana, volviendo al testimonio, y le decía, vamos a presentarnos en la corte. Y quiero que hagas un documento donde tú me muestres qué derechos tienes de demandar al enemigo. Entonces esta hermana se tomó unos días en ayuno y oración y escribió una demanda que para mí es la mejor que he encontrado. Solo le voy a mostrar un poquito de qué estoy hablando. Al Señor Jehová, Dios de Israel de los ejércitos, fulana de tal, hija suya, conforme a su palabra en Juan 1:2 y Romanos 10:9, con residencia en la tierra, ciudad de La Paz, Bolivia, a mi Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial y Juez de toda la creación, me presento delante suyo, escúcheme, de conformidad a su palabra en Isaías 49:25, para exponer mis demandas ante su alta autoridad como juez de jueces y llevar a Satanás, al diablo, ante su alto tribunal, para denunciar y expresarle los siguientes extremos. Número 1, y ella empieza a confesar cosas de su vida. Confieso delante de su santa presencia que yo y mi casa, mis antepasados, hemos pecado contra ti. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, hemos practicado la idolatría, la rebeldía, etcétera, etcétera. Es un párrafo bien grueso. 2, con todos estos pecados e iniquidades, yo y mi casa y mis generaciones le hemos dado poder, autoridad y derecho legal a Satanás. ¿Sabe que me gusta la claridad en la que una persona se pone delante del trono de Dios? Le hemos dado derecho para maldecirnos, destruirnos, tomar nuestras vidas en sus manos y robarnos la herencia y bendición que tiene para nosotros, según Efesios 1:4-11. 3, sin embargo, Señor, conforme a Levítico 26:40 y a 1 de Juan 1:9, he confesado mi iniquidad, la de mi casa y de mis antepasados, creyendo que hemos sido perdonados y lavados con la sangre preciosa de Jesucristo y que Satanás no tiene ninguna autoridad ni derecho legal, según Colosenses 2:12-15, y sobre mi vida, sobre mi casa y mis generaciones. Por tanto, Señor Jehová, Padre nuestro, en nombre de nuestro Señor y abogado Jesucristo, conforme a tu palabra en el Salmo 37:40, vengo a interponer ante tu santo trono una demanda contra Satanás por haber robado a mi persona, mi casa, mis generaciones, la herencia y bendiciones que tú estableciste por nosotros y para nosotros desde antes de los tiempos, y exigirle me devuelva 7 veces, según establece Proverbios 6:31, todo lo que me ha robado y restaure lo que él me ha destruido. Wow. Primer punto, literal dice primer, otro sí. Eso lo entenderían los abogados. Salvación de mi casa. Y ahí empieza. Padre Celestial, conforme a tus ordenanzas, desde que llegué a tus caminos y conocí a tu palabra,
he predicado el evangelio a mi familia, No, pues no dije, tú lo salvarás. No, yo le prediqué, los he exhortado, etcétera, etcétera. En consecuencia, Señor, yo te pido que ordenes al diablo que haga esto. Segundo, restauración de mi prosperidad. Señor, desde que te conozco, he ofrendado y diezmado obedeciendo lo que tu palabra dice. No obstante, también sé que he dado de mi dinero la hechicería, brujería, fornicación, adulterio, y derroché lo que tú me diste antes de conocerte. Y ahí empieza a hacer una confesión personal. Entonces al final dice, por lo tanto, de acuerdo a 1 de Pedro 1:4, Salmos 1:3, Ageo 2:8, vengo a demandar ante tu tribunal por haberme arrebatado las riquezas y Si usted lee, es una demanda de como 7 páginas. Donde hay un conocimiento de la palabra muy fino. Yo sé lo que estoy reclamando, sé lo que Dios me ha concedido. Una de las oraciones de Pablo dice, oro para que sepan lo que Dios les ha concedido. Y sabe, ese día nos presentamos con ella delante del trono de Dios y le presentamos el documento escrito. Y le puedo decir algo, de todos los puntos que están aquí expresados, Dios en el lapso de 2 años le respondió todos. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando hablamos de lo profético, yo no estoy hablando necesariamente de que esto tiene que ver con ver ángeles o no ver ángeles. No sé si usted percibe que hay una combinación preciosa en el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra y de su voluntad, y en la fe para poder dar pasos en una dimensión en la que no estamos entrenados, pero que podemos ser entrenados. Amén. De eso se trata. El gran desafío que nosotros tenemos es poder un día ser usados por Dios para decretar su voluntad en esta tierra. La mayoría de nosotros no estamos buscando tener un chalet más grande, una casa preciosa, 25 vehículos. O sea, normalmente el hijo de Dios que yo conozco es una persona que busca tener recursos para poder servir a Dios cada vez más. La carga de los pastores es tener un lugar más bueno, estamos buscando algo para los niños, buscando cosas así. Los padres cristianos que yo conozco, es gente que no busca estar cambiando su ropa con temporada de verano, temporada de invierno. Es gente que busca educar a sus hijos en un buen colegio, que tengan conocimientos buenos, tener una calidad de vida buena. Entonces yo me pongo a pensar muchas veces, ¿qué le cuesta a Dios eso? Pues no le cuesta nada. Pero ¿por qué no se da eso? Yo creo que en la mayoría de los casos no se da por ignorancia. Y sabes, bien fácil decir, pastor, puede orar por mí, reprenda al diablo, porque yo no quiero tomarme el trabajo ni siquiera de estudiar la palabra para ver qué derechos tengo en Dios para defenderme. Es más fácil decir, pastor, óremelo. Pero sabe, puede orar el pastor, el profeta, y no pasa nada. Y Dios no va a permitir que pase nada hasta que tú hagas uso de lo que tú sabes, de los derechos que Dios te ha concedido. Yo le puedo asegurar que si la iglesia del Señor vuelve su corazón a la Escritura, por ejemplo, con el espíritu que hay acá, este espíritu de libertad que hemos tenido estos días, mire, está precioso. No le hablo de una lectura religiosa de la palabra, no le estoy ni siquiera diciendo que se agarre una concordancia, no les necesita. El espíritu lo conduce. Lo que usted necesita para conocer la palabra es hambre de Dios. Él es la palabra viva. Él nos va a empezar a responder. ¿Qué necesita un salmista para volverse profético? ¿Sabe qué? Hambre. Déjese de comprar CDs de los cantantes cristianos famosos. Tome su guitarra, súbase a una montaña. ¿Me está siguiendo? Y cántele al Señor. O sea, no sé si me entiende. Cada vez que entro a una librería cristiana, ¿sabe? Todos los CDs son iguales.
¿Sabe cuánto tardo buscando un CD profético? Hay muy poco. Bendito Dios, ahora pudimos traer algunos acá, la hermana Ana y yo unos poquitos, y oramos para que pronto haya un centro de distribución acá, porque los pocos ministerios proféticos que funcionan son norteamericanos. La mayoría de ellos son americanos, toda la música profética es en inglés, así que uno tiene que orar en el espíritu y también en inglés. ¿Verdad que sí? Entonces llegará el momento. Dios nos dio una palabra, el 2004 nos habló, Ana liberó una palabra cuando estuvimos en Santiago de Chile. Ahí estaba Carmen Luz, varios hermanos que estamos acá, y ella liberó una palabra para nosotros, nos dijo que íbamos a provocar una reforma en la adoración en América Latina. Y sabe, pero para ese momento yo no tenía el conocimiento de adoración que hoy día tenemos. ¿Y sabe qué pasó? Al mes, exactamente 30 días después, nos ofrendaron la primera consola de grabación digital. Nos llegó una consola de Estados Unidos, una consola Mackie, impresionante, con todo y disco duro. Porque yo estaba diciendo qué rica palabra la de la hermana Ana para nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuándo será? ¿Verdad? Al mes llegó la consola y entendimos que era el tiempo. Y sabe, hoy día estamos dando entrenamientos de adoración profética en todo el continente. Pero ¿cuál es la idea de esto? De que ustedes lo hagan. La idea es de que estos muchachos que han estado participando de este tiempo y se han unido en ministración con los músicos que hemos traído, mañana no necesiten de nosotros y puedan soltar un fuego precioso de frescura en todas sus iglesias. O sea, esa es la idea. Llegará el día y pasa, ¿verdad? Nos encontramos con Anita en algún lado y ella me regala un CD de su último y le regalo un CD de nuestro, porque eso debería ser. ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque estamos produciendo, porque se está esparciendo un viento nuevo. Ya no hay artistas, ¿me entiende? La profeta Shakira ya no va, ¿me entiende? El apóstol Juanes ya no va, ¿me entiende? Tenemos que ir a la fuente. Claro que es fácil comprarte el CD, sacas las notas, ya lo tienes el domingo igualito y dices cántico nuevo. Pero no es cántico nuevo. O sea, es muy difícil subir con tu guitarra a la punta del cerro con un bolígrafo y un lápiz y decir, bueno, Padre, si no me das un cántico, yo no bajo de este cerro. O sea, yo no bajo de este cerro, Señor. Necesito que me empieces a dar un cántico. Quiero cánticos. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor empieza a darte visiones. Recuerden que el hablar viene del oír y del ver. Empiezo a ver, el mundo espiritual se me empieza a abrir. No porque yo busque ver el mundo espiritual. Yo no busco ver ángeles, busco conocerlo a Él, busco enamorarme de Él. ¿Me entienden? Mi tema es Él, no es otra cosa, no es, uy, un serafín nuevo, ¿de dónde lo sacaste, Señor? ¡Wow! ¡Qué tremendo este serafín! O sea, no es mi tema. Ay, pastor, habla usted de ángeles. Yo no hablo de ángeles, yo hablo de Jesús. Pero ¿qué le digo? Cada vez que aparece Jesús en la majestad de su presencia, hay seres angelicales y seres vivientes. ¿Qué quiere que le diga? O sea, Él está ligado a esa majestad preciosa. Cuando yo lo veo toda esa gloria alrededor de Él. Yo no estoy buscando encontrarme con un serafín. No es mi tema, no me interesa. Me interesa conocerlo a Él. Pero en ese proceso el mundo espiritual se recorre y usted empieza a tener acceso a regiones del conocimiento donde antes no había una respuesta. En tiempos de intercesión han pasado cosas extraordinarias. El Señor nos ha mostrado por qué se produjo la extinción de los dinosaurios. Nos ha mostrado en qué lugar de la tierra cayó el diablo cuando se rebeló. Nos lo ha mostrado, nos mostró la caída de Lucero. ¿Por qué? ¿Qué tiene de sorprendente? Para mí tiene mucho, ¿sabe por qué? Porque yo soy un maestro, me encanta aprender. Pero ningún libro le va a enseñar estas cosas porque el hombre no estuvo cuando ocurrió. Pero ayer decía Emerson algo poderoso: el tiempo es algo creado.
Claro, el tiempo es algo creado. Y si yo tengo acceso al Creador, también puedo manejar el tiempo. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Entonces, ¿qué sucede? En el tiempo yo puedo ver eso. En el tiempo puedo retroceder hasta el momento en el que vi que esta nación se corrompió, o mi país. Y yo como intercesor puedo orar. Pastor, ¿de qué me está hablando? ¿Cuándo fue sacrificado Cristo? ¿Cuándo fue sacrificado Cristo? El año 33. No, de hecho, ni siquiera se sabe la fecha exacta de su nacimiento, ¿correcto? Estamos discutiendo si Jesús, por los escritos del Evangelio, vemos que Él vivió 3 Pascuas o 4. Y si empezó a los 30, vivió entre 33 a 33 años y medio, ¿estamos? Porque la Pascua se celebraba el primer mes. Entonces, por leyendo meticulosamente los evangelios, sabemos que vivió 33 años y medio. Pero ¿cuándo nació? No está la fecha exacta, ¿correcto? Por lo tanto, sabemos tampoco la fecha exacta de cuándo murió. ¿Por qué? El cordero que fue degollado, dice en el hebreo, en el griego, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo que antes de la fundación del mundo? Antes de que Adán pecara, Jesús ya se dio en sacrificio. Ahí me perdí. ¿Existe tiempo en Dios? No. Entonces, en tiempos de intercesión nosotros hemos visto cada cosa extraordinaria. Y sabe, no decimos muy bien Crónicas del Viajero, esta vez iremos a la Edad Media. Simplemente que Él, por su buena voluntad, nos muestra cosas. A veces tenemos batallas tremendas y el Señor al finalizar me dice, pregúntame algo. ¿Sabe lo que es eso para un maestro? Que le digan, pregúntame algo. Oh, yo tengo mis preguntas, ¿verdad? ¿Quién escribió el libro de Hebreos? ¿O no? ¿O no? Ah, no me diga que no. Claro que tenemos preguntas. Y ahí es que tienes unas charlas tremendas, tan tremendas con el Padre. Disfrutas de su dulce comunión. Qué horrible es la vida del cristiano sin el Espíritu. No es nada más que religión. Pero con el Espíritu Santo es la experiencia más extraordinaria que podamos tener. Vamos a hacer un ejercicio, guarde sus cosas. No hay nada más que anotar. ¿Puedo pedirle que no hable con nadie? No diga nada. No se pare, no haga nada. Solo guarde sus cosas, nada más. Bien. El correo. Me recordaron un programita de niños que se llama Las Pistas de Blue. Correo. Tengo una niña pequeña. Info, escuche, info, como informaciones, igual, info@querigma.com. Voy a repetir, info@, los hermanos si fueran tan amables de proyectármelo,
info@querigma.com. ¿Qué significa querigma? Predicar. Querigma.com. Bien fácil. info@querigma.com. Listo. Me manda un correíto la próxima semana y me dice: Pastor Fernando, me interesa tener el documentito completo ese de la corte celestial para leerlo. Con mucho gusto se lo vamos a mandar. Listo. Ahora, no, la demanda no se las mando. Tienen que darse el trabajo de hacerla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que por favor. Claro, no se va a presentar delante del juez con lo que le presenta a otra persona, ¿no? Ya deme. Vengo aquí por mis hijos. Chuta, soy soltero. No, olvide esa parte. Escúcheme ahora. La distracción mata la unción. Escuche. No se la paso no por egoísta, sino porque en el proceso de buscar, ¿sabe? Yo encuentro la justificación para mi lucha. Por ejemplo, tienes un hijo no creyente, perfecto. ¿Qué derecho tiene el diablo de retenerlo en la oscuridad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no se convierte? ¿Es la voluntad de Dios que se convierta ese hijo? ¿De dónde sacas eso? Ay, no, es que me parece. No, lo que te parece no importa aquí nada. Entonces yo puedo decir, pues la palabra dice que es la voluntad de Dios, que no se pierda ninguno, que sí creo en Jesucristo en mi casa. O sea, yo puedo armar mi plataforma de defensa. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Entonces yo no sé cuál sea el problema. Y sé que si les dijera, a ver, ¿quiénes tienen problemas? Pasen, vamos a orar acá un momento. Va a pasar quizás toda la gente, o gran mayoría. Y sabe, no los culpo. Pasamos por problemas, tenemos problemas. Lo que quiero mostrarles es una manera en la que usted puede enfrentar sus problemas. ¿Cómo? Decretando. ¿Y cómo se hace un decreto? Usted tiene que ver cómo Dios ve las cosas. Eso me obliga a algo, intimidad. Me obliga a buscar al Señor. Yo quiero hacer algo muy sencillo. Ayer o el otro día que estuve acá parado, anteayer, cuando tuve el privilegio de verlos un minuto, vi a mucha gente con un adhesivo en la boca. Y el Señor me decía, tiene la boca clausurada. No hablo de todos, hablo de varias personas que vi. Anita ayer en la noche decía, y me pasa igual, cada que termino un evento como esto me voy con un tanto así de cartas. Y sabes, son cartas de gente que está sufriendo. Y de verdad parece a veces insensible, ¿verdad? Como que, ¿qué hago con esto? O sea, los leo, Señor, ayuda a esta persona. Pero si algo de verdad que se dijo, pues en todos estos días, es de que eres tú quien tiene que pelear esas batallas, porque no hay nadie más interesado que tú para esto. ¿Me entiendes? Yo quiero pedirle al Señor que nos ayude solamente una cosa en esta tarde, en lo que me toca: quitarles este adhesivo, nada más. Así que vamos a cerrar un momento nuestros ojos. No va a haber gritos, no es algo emocional. Vamos a presentarnos delante del Señor.